En este caso, chicos, nos encontramos en el día 7 de todo ese curso de interpretaciones de mesas auxiliares. Nos encontramos con la doctora Angie Regalado, quien nos va a hablar acerca del estudio de hemograma. Doctora, bueno, es un placer tenerla acá con nosotros y pues sin más le doy pase y espero disfruten todos y se aprovecho esta tarde. ¿Qué tal, chicos? Bueno, he prendido mi cámara momentáneamente para poder conocernos. Yo soy la doctora Angie Regalado, como ya me mencionaron. En realidad me es muy grato el día de hoy poder darles esta charla. En realidad, yo pienso que como hematóloga, bueno, también que he cursado el pregrado y durante el residentado, este es un tema muy importante, pero que muchas veces dejamos, soslayamos o dejamos de lado nosotros porque no le damos en realidad la debida importancia. Entonces, lo que yo quiero el día de hoy, y voy a tratar de explicar detalle a detalle, es darle la importancia correcta y ver qué tan útil nos puede ser eso, ¿no? En las diferentes patologías que ustedes puedan imaginar. ¿Ok? Entonces, dándole una correcta interpretación, ustedes van a poder darse cuenta que luego inclusive el enfoque de anemia que demos va a ser mucho más fácil, mucho más práctico. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, déjenme un ratito. Si es que tuvieran alguna pregunta durante la exposición, por favor, no duden en preguntarme. Estamos todos para aprender y, bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo primero que me pidieron exponer es el estudio del hemograma, ¿no? En realidad, el hemograma va a ser el conjunto de exámenes que nosotros vamos a tener para poder evaluar los diferentes elementos celulares de la sangre, ¿no? Es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas, como podemos ver acá. Entonces, ya desde tiempos muy, muy antiguos, esto se pudo hacer mediante microscopios de manera manual. Sin embargo, con la evolución y el paso de los años, esto se ha ido haciendo de forma automática, dándonos no solamente estos valores, los números, los valores absolutos, sino dándonos ya patrones más complejos que nos van a servir para poder interpretar adecuadamente a un paciente, ¿no? Entonces vamos a desglosarlo el hemograma. La primera parte, como podemos ver acá, es el eritograma, ¿ok? El eritograma básicamente va a tomar estos valores, es decir, vamos a hacer el conteo de glóbulos rojos total, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media, y el índice de anesocitosis o RDW, que es las siglas en inglés. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte. No hay que desesperarnos por conocer, vamos a ir desglosando uno a uno. Y hay que tener en cuenta que si bien es cierto, hay valores de referencia, ¿no? Si no logran aprendérselos en este momento, pues igual con cada laboratorio esto va a ir variando. Un momento, quiero ver mi internet. Un momento. ¿Me logran escuchar? Ahora sí, doctora, solo que se entrecortó un poco hace un ratito. No se preocupen, ya ahora sí mi internet está más estable. Ok, entonces, como les decía, este desglose que estamos haciendo, pues básicamente va a ser la parte que observa los glóbulos rojos, que es el eritograma, la parte que observa las plaquetas y la parte que observa los leucocitos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el recuento de eritrocitos. Lo que hacemos en este recuento de eritrocitos es determinar la cantidad de eritrocitos en nuestra sangre periférica, pero lo vamos a hacer en un volumen, hallándolo en un volumen, ¿no? Según el parámetro de laboratorio que nosotros escojamos, pues puede ser en microlitros, puede ser en mililitros cúbicos, milímetros cúbicos o litros, ¿ok? Eso depende del parámetro de laboratorio que nosotros tengamos, ¿ok? Y bueno, acá también tenemos los valores de referencia. Como observan en esta tabla que he colocado, estos son valores que
he tomado de un paper de Colombia, en donde obviamente todos enfatizan de que cada laboratorio debe tener sus patrones. ¿Ok? Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea, en adultos, nosotros esperamos tener entre 4.2 a 5.4 millones por microlitro. ¿Ok? Esto puede variar entre mujeres y hombres, ¿no? Siendo en hombres un poco mayor. Entonces, este es el recuento de eritrocitos. Lo que quiere hacer el hemograma en esta parte es contar cuántos eritrocitos hay, pero los cuenta por unidad de volumen. Y dependiendo del laboratorio, pues esto puede ser, como ya lo mencioné, en litros, microlitros, etc. ¿Okay? Entonces, esto nosotros lo vamos a poder evidenciar en un histograma. Los histogramas se pueden ver en un hemograma, como vamos a ver en un ejemplo al final, en el cual nos parametrizan, nos hacen bueno, como una campana de Gauss, más o menos los valores, por dónde se encuentran los valores o los que más se repiten de nuestros glóbulos rojos, ¿no? Como acá observamos, la unidad son femtolitros, ¿okay? Es una unidad de volumen, en las cuales los glóbulos rojos van a mantenerse en este parámetro. Como vemos, es una curva homogénea, no hay otra curva adosada al final, es una única curva, ¿no? Acá mencionan que es un hemograma tipo 6, y pues sí, los hemogramas se diferencian del 1 al número 6 según la cantidad de parámetros que esto nos dé. ¿Okay? El tipo 6 es el que ya nos da histogramas, que es decir, gráficos como estos, que solamente al darle un vistazo rápido ya podemos tener una idea más o menos cómo están nuestros glóbulos rojos. ¿Okay? Acá, si ustedes observan, estamos en la segunda línea. Sin embargo, cuando el tamaño cambia, como ya lo vamos a ver con otros parámetros, pues se va movilizando, ¿no? Va haciendo hacia la izquierda. Si fueran tamaños más grandes, es decir, glóbulos rojos grandes o macrocitosis, esto se va deslizando hacia la derecha. Y, por ejemplo, a pacientes que transfundimos nosotros van a ver como dos curvitas, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a tener los glóbulos rojos, acá se están analizando los glóbulos rojos del paciente, más los glóbulos rojos nuevos transfundidos. Entonces, por eso es que ustedes observan esta curva. Asimismo, con los hematínicos, es decir, por ejemplo, cuando colocamos eritropoyetina y vemos de que los glóbulos rojos, pues estos son del paciente, y los más grandes o los que llegan a ser más normales son los que se están formando recién en su médula ósea. ¿Ok? Entonces, esos son parámetros que nos van a ir dando en el mismo hemograma que nosotros podemos ir observando. Asimismo, el otro parámetro que les comenté es el hematocrito. El hematocrito en realidad va a representar, como observamos acá, una fracción. ¿Una fracción de qué? Del volumen que van a ocupar estos glóbulos rojos en relación con el volumen total de sangre. ¿Okay? Cuando nosotros nos sacan una muestra de sangre, si esto los llevan a una centrifugación, vamos a observar que en las pipetas o en los tubos en los que se coloque, la proporción final o lo que se sedimenta primero, esa es la palabra, van a ser este cúmulo de eritrocitos, ¿no? Este volumen eritrocitario, son volúmenes, ¿ok? Luego una capa blanca que la vamos a observar, esa es la capa de leucocitos, y finalmente el sobrenadante que va a ser el plasma. Esto antiguamente, y ustedes de repente lo han podido ver, se hacía por el tubo de Winthrop o Winthrop, como lo quieran pronunciar ustedes, y son tubos, como observan acá, de vidrio, que servía para la determinación del macrohematocrito, ¿no? Sin embargo, ya con el advenimiento de nuevas técnicas, ustedes van a observar si algún día han tenido la posibilidad de donar sangre. Lo que hacen es tomar una muestra de sangre toman una muestra de sangre del dedo índice, por ejemplo, y con una micropipeta de plástico que que ya tiene aditivos, luego esto lo van a microcentrifugar y finalmente nos van a dar de manera rápida el hematocrito total de este paciente, ¿ok? Esto se le llama determinación del microhematocrito, ¿ok? Entonces, ¿hay fórmulas para hallarlo? Sí, sí es cierto. Antiguamente, cuando todo era manual, lo que hacían era el conteo de eritrocitos, el recuento de eritrocitos que hacían manualmente, lo multiplicaban por el volumen corpuscular medio y lo dividían entre 10. ¿Okay? Pero para efectos de aprendizaje, en realidad, es mucho mejor que ustedes aprendan el por qué, ¿no?
Entonces, el hematocrito no viene a ser más que el volumen o la fracción de volumen con respecto al volumen total de sangre. ¿Okay? Hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta y que muchas veces nos olvidamos, es de que, primero, el hematocrito, como ya lo decía, va a reflejar la concentración de estos eritrocitos, la concentración, pero no nos va a decir la masa total de estos. ¿Ok? Como observamos en esta imagen, por ejemplo, un hematocrito en mujeres de 37-46%, que viene a ser lo normal, y un hematocrito de 42-52% en varones, que viene a ser lo normal. Nuevamente lo mismo, en los glóbulos rojos, la capa de leucocitos y el plasma, acá se han equivocado, ¿no? El plasma que es el sobrenadado. Cuando nosotros hay un paciente que tiene anemia, lo que vamos a observar es de que, si observan, todos siguen bajo el mismo nivel. La anemia, el hematocrito va a ser mucho menor, ¿ok? Y el resto va a ser el plasma, ¿ok? Ahora, hay otra condición en la cual hay aumento de estos glóbulos rojos, se le llama policitemia, es una policitemia, es decir, real. ¿Por qué? Porque sí aumenta el número total, la concentración total de estos eritrocitos, ¿no? Como observamos acá, y el resto viene a ser el plasma. Muy bien. ¿Y es importante el volumen plasmático? Pues sí. ¿Por qué? Porque el verdadero valor de este hematocrito, como es una fracción, entonces nosotros tenemos que determinar si es que en realidad el volumen plasmático es real. Entonces, acá observamos, acá contamos de 0 a 100 para el hematocrito de una persona normal. Supongamos que el hematocrito normal sea 45, ¿ok? Ya habíamos visto qué pasa en la anemia, qué pasa en la policitemia. Y, por ejemplo, en la deshidratación, lo que va a ocurrir es una hemoconcentración. La deshidratación va a disminuir tanto el volumen de plasma como el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? la concentración de glóbulos rojos. Por lo tanto, nos puede dar una falsa elevación de este hematocrito cuando en realidad no lo es. Acá pueden observar. Y lo mismo ocurre cuando hay un aumento de este volumen plasmático, es decir, una hemodilución, imaginemos, ¿ok? Y va a haber una falsa disminución del hematocrito y de la hemoglobina, resultando en un posible diagnóstico erróneo de la anemia. ¿Por qué tenemos que tomarlo en cuenta? Por ejemplo, en pacientes que tienen una deshidratación, vienen por una diarrea de moderada a severa, y vienen con una deshidratación, vemos de que el hematocrito nos marca 70%, por ejemplo, podemos pensar de que se trata de una policitemia, sin embargo, ya cuando se le reponen todos los fluidos, vamos a ver de que el hematocrito, pues en realidad pudo ser normal o de repente en rangos de anemia. Entonces es importante tener en cuenta este concepto para poder no dejarnos llevar por eso, ¿no? Porque el hematocrito sea muy alto o muy bajo. ¿Okay? El otro parámetro es la hemoglobina, y como ya sabemos, el eritrocito va a contener muchas unidades de hemoglobina, que más o menos representa un 35% de la masa total de este eritrocito. Esta hemoglobina es lo que nosotros vamos a tratar de identificar en este hemograma, ¿ok? Ahora, los eritrocitos van a contener una mezcla de varios tipos de globinas: hemoglobina, oxihemoglobina, carboxihemoglobina, metahemoglobina y otras cantidades, pero lo que se trata de hacer es determinar la suma de todos estos tipos de globinas que les acabo de mencionar. Al lisar el eritrocito, es decir, al romperlo, lo que hacemos es, vamos a convertirlo en un compuesto estable, lo que va a hacer finalmente por la máquina, mediante un espectrofotómetro, lo va a leer, y eso es lo que nos va a decir cuánto de hemoglobina tiene. ¿Okay? Si bien es cierto, es el parámetro más importante del hemograma, me parece que es igual, es importante, sin embargo me parece que también lo son los demás parámetros. ¿Okay? Como les decía, aproximadamente representa el 32% de la masa total del eritrocito, y recordemos que la hemoglobina, al igual que el hematocrito, que es lo que habíamos mencionado en el apartado anterior, representa en forma indirecta el número de estos eritrocitos. No nos va a decir exactamente, pero sí de manera indirecta nos va a decir si es que hay varios eritrocitos o no. Es por eso que nos sirve a nosotros para el concepto de anemia. Porque en el concepto de anemia nosotros, si bien es cierto, la anemia es una disminución de la masa de glóbulos rojos,
para valores prácticos no nos es tan fácil determinar la masa total de glóbulos rojos. Entonces nos valemos de otros parámetros, dígase hemoglobina o hematocrito, para determinar en forma indirecta el número de eritrocitos, por lo que acabamos de mencionar. Ok, entonces, además de estos parámetros, que son los tres primeros que he mencionado, hemoglobina, hematocrito, hemoglobina, hematocrito y el número total de eritrocitos, hay otros índices eritrocitarios que lo que en realidad son el juego de lo que ya habíamos hablado, de hematocrito, glóbulos rojos, etc. ¿Okay? Entonces, lo primero es el índice eritrocitario de volumen corpuscular medio. ¿Qué es lo que hace el volumen corpuscular medio? Nos dice el volumen, y como son parámetros tan chiquitos, nos lo dice no en litros, sino en femtolitros. Y nos va a decir más o menos el volumen promedio de cada glóbulo rojo, de cada eritrocito, como podemos ver en esta imagen. Entonces, este valor en realidad depende mucho de la escuela, pero para mí el valor normal es entre 80 y 100 femtolitros. ¿Okay? Pueden encontrar 78 y 96 o 80 y 96. Pero para efectos prácticos y para que ustedes puedan recordarlo, para mí es mucho mejor ponerlo como 80 y 100 femtolitros. ¿Okay? Entonces, lo que nos va a permitir identificar es esto, es decir, ok, hay glóbulos rojos cuyo volumen es pequeño, a lo cual nosotros lo llamamos microcitosis. Aquellos cuyo volumen está dentro del parámetro normal, es decir, son normocitos. Y aquellos cuyo volumen es grande, es elevado, macrocitos. ¿Okay? ¿Nosotros podemos determinarlo mediante una fórmula? Sí. Lo que hacemos es determinar mediante el hematocrito y dividirlo entre el número de glóbulos rojos que encontremos, que tiene lógica en realidad, ¿no? Pero recuerden básicamente en qué consiste el volumen corpuscular medio, ¿no? El volumen promedio de cada eritrocito. Y nos va a servir para la clasificación de manera morfológica de la anemia, que en realidad es muy, muy práctico. ¿Ok? Algunos parámetros o algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, sí, cuando hay creaglutininas, es decir, anticuerpos que hacen que los eritrocitos se aglutinen a temperaturas muy bajas, van a engañar al autoanalizador porque lo que van a observar es al acumularse varios eritrocitos uno tras otro, al pasar por el automatizador, lo que van a leer son aparentemente glóbulos rojos más grandes, cuando en realidad son glóbulos rojos pequeños pero aglutinados. ¿Ok? A esto se le va a llamar pseudomacrocitosis. ¿Ok? Asimismo, en la hiperglicemia, en realidad más o menos cuando estamos hablando de una glicemia por encima de 600, también espuriamente nos va a dar un aumento falso del hematocrito, de la hemoglobina. Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta. En los laboratorios en realidad a veces ya hacen esta corrección y simplemente nos lo envían, ¿no? Okay. El siguiente índice eritrocitario es aquel que nos mide la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. ¿Okay? El anterior era el BCM que veía el volumen. Este ve la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Como la hemoglobina es una proteína, esto pesa. ¿Okay? Pero como son cantidades tan pequeñas, se expresa en picogramos. ¿Okay? Este valor más o menos es el normal de 26 a 32 picogramos. Y lo que nos va a permitir identificar son, si es que este glóbulo rojo tiene un color normal, se le llama normocrómico. Si es que es un color muy fuerte, muy rojo, hipercrómico. Y si son hipocrómicos, es decir, tienen un color casi pálido, ¿no? Ahora, recordemos que en el glóbulo rojo al ser un disco bicóncavo, aproximadamente un tercio de lo que vemos en medio casi siempre va a ser pálido, ya lo vamos a ver en algunas láminas periféricas más adelante. Entonces, lo que normalmente nosotros deberíamos ver es de que siempre tenga una ligera palidez en medio, es decir, es un normocrómico. Entonces, eso nos va a permitir diferenciar cuando son muy, muy pintados, muy rojos, hipercrómicos, y cuando ese es muy pálido. ¿Ok? Y hay otro concepto que no es igual, que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media. El anterior se daba en picogramos. Sin embargo, este se da en porcentaje.
¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir es representar la concentración media de hemoglobina de cada eritrocito, ¿ok? Representa la concentración promedio por hematíe en porcentaje, mientras que el otro pesaba aproximadamente, o nos decía cuánto aproximadamente tenía, ¿ok? Y también tiene su fórmula, que es la hemoglobina entre el hematocrito. Y el valor va a ser entre 28 y 32 gramos, entre 100 mililitros o decilitros, como lo queramos ver. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, wow, pero son muchos parámetros. Por ejemplo, hay una patología que se llama esferocitosis hereditaria. El glóbulo rojo tiene una membrana. Esta membrana tiene varias proteínas de anclaje que va a permitir que se puedan deformar al pasar por capilares. ¿Okay? Cuando alguna de estas falla, por ejemplo la anquirina, falla, hace de que este glóbulo rojo ya no tenga ese tamaño normal o esta forma bicóncava. Lo que va a hacer es que todos estos glóbulos rojos sean unos esferocitos. Disculpen, no tengo tanta precisión, más o menos es la idea, ¿no? Entonces todos van a ser esferas pequeñas, ya la enfermedad se le llama esferocitosis. ¿Ok? Entonces lo que nosotros logramos observar en esta enfermedad es uno, que lo que vamos a encontrar es una concentración de hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina de estos eritrocitos va a ser mucho mayor, porque en realidad no tenemos problemas al formar la hemoglobina, sino de que como hay una falla a nivel estructural de la pared de este eritrocito, pues al pasar por el vaso van a hacerse cada vez más pequeños, hasta tomar una forma de una esfera. ¿Okay? Entonces toda la hemoglobina que está acá se va a quedar concentrada y por lo tanto va a aumentar. ¿Okay? Asimismo, cuando nosotros este parámetro de la concentración de hemoglobina corpuscular medio la combinamos con otro parámetro que se llama RDW, ¿okay? que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, que es el índice de anisocitosis, ¿okay? Va a tener una especificidad de 100% y una sensibilidad de aproximadamente 66% para que nos diga que este paciente muy probablemente tiene esferocitosis hereditaria. Y es como, por así decirlo, una prueba de tamizaje para la población general. Entonces, como les decía, cada parámetro nos va a ir dando una idea de ciertas patologías que de manera normal no lo podríamos lograr. ¿Okay? Y este es el índice de anisocitosis o medida de variación. ¿Ok? En realidad, en inglés es Red Blood Cell Distribution Wide, ¿ok? En realidad, lo que nos quiere decir es el ancho. En realidad, esto nos podría engañar y nos podría decir, ok, lo que está midiendo es el ancho de estos glóbulos rojos. No. En realidad, lo que está haciendo, como observamos en este cuadrito, nos está viendo el ancho sí, pero de la distribución, de la curva de distribución de este volumen corpuscular medio. ¿Recuerdan que habíamos hablado del volumen corpuscular medio, que veía el volumen de cada glóbulo rojo? ¿Ok? Entonces, lo que hace es, mediante una curva de distribución, nos sitúa este volumen corpuscular medio en ciertos parámetros. ¿Ok? En este caso, como el volumen corpuscular medio es volumen, nos habla de femtolitros. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a decir básicamente este examen es cuánto varían los glóbulos rojos en total. Es decir, si es que todos tienen el mismo tamaño, pues el RDW o W va a ser del mismo. En cambio, si hay diferentes formas o tamaños, eso se le va, tamaños, porque forma sería poiquilocitosis, la anisocitosis nos va a decir, es una medida de variación, es decir, puedo encontrar en este examen un glóbulo rojo grande y uno pequeñito a la vez. Entonces, al hacer el promedio o la curva de distribución, nos va a decir básicamente de que hay diferentes variaciones de forma de glóbulos rojos. Y ustedes dirán, pero ¿para qué me interesa eso? ¿Por qué? Porque cuando hay deficiencia de ciertas vitaminas, dígase vitamina B12, ácido fólico, hierro, el RDW o el AD en español, nos va a decir exactamente que va a ser mayor cuando hay una deficiencia cuando hay un RDW más grande, ¿no? más alto. ¿Ok?
Entonces, esto lo podemos dar si es que lo ven como coeficiente de variación en porcentaje, o si es que lo dan como una desviación estándar como femtolitros. ¿Ok? Entonces, ya saben para qué sirve esto. Como les decía, ¿para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, en enfermedades carenciales como anemia por déficit de hierro, anemia ferropénica o megaloblástica, inclusive va a ser un parámetro mucho que nos va a predecir con más certeza y antes de que el volumen corpuscular medio o los diferentes parámetros de los cuales hemos estado hablando cambien, porque en la anemia ferropénica estos cambian, el RDW ya se va a ir manifestando y va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, si nosotros al ver un hemograma vemos que tiene una hemoglobina aparentemente normal para una mujer de 12 en el límite, y vemos que el RDW pues está muy elevado, podemos ir pensando ya que este paciente puede tener una anemia ferropénica u otra anemia carencial como megaloblástica, etc. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro es que también hace el hemograma automatizado, es observar los recuentos de reticulocitos. Nosotros podemos hacerlo manualmente, cierto, pero ya los hemogramas automatizados nos permiten hacerlo de manera mucho más rápida, automatizadamente, bueno, vale la redundancia. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los reticulocitos? Cuando los glóbulos rojos van madurando, estos son eritrocitos jóvenes, es decir, un paso antes de ser glóbulos rojos son eritrocitos. Hay un eritoblasto ortocromatófilo, así se llama, que aún tiene un núcleo, ¿ok? Imaginemos que es este, tiene un núcleo. Cuando el núcleo es expulsado, se convierte en reticulocito, ¿ok? Y este reticulocito aún tiene ácido nucleico, ribosomas, mitocondrias. Y cuando nosotros lo hacemos teñir con un colorante especial, supravital, podemos observarlo en la lámina periférica, como ustedes pueden ver, a ver acá, ¿no? Con el azul de cresil brillante, como podemos observarlo acá, podemos ya ver los reticulocitos. ¿Cuál es la importancia de los reticulocitos? Cuando los eritrocitos son creados, pasan aproximadamente 2 a 3 días en la médula ósea, ¿ok? 2 a 3 días. Y aproximadamente un día en la sangre periférica, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros no los logramos ver en una lámina periférica porque es un 1% del total de los millones que vemos, ¿ok? Pero cuando hay una hemólisis o una pérdida sanguínea o algo que haga que la médula tenga que generar muchos glóbulos rojos, pues estos glóbulos rojos no van a nacer ya formados o de frente como glóbulos rojos, sino tratan de lanzar en su mayoría agentes jóvenes, ¿ok? Entonces, podemos verlos aumentados. Entonces, esta es la importancia del recuento de reticulocitos, ¿ok? Y es una prueba que nos sirve para ver si es que realmente nuestra médula, nuestra actividad eritropoyética de la médula ósea está funcionando bien o no. Y cuando nosotros ya lo estratificamos para poder ver qué tipo de anemia tenemos, podemos ver que hay anemias en las que dicen, ok, si está funcionando, si está generando los reticulocitos, se le llaman anemias regenerativas. Pero cuando esto está bajo, se le llaman anemias arregenerativas. Y nos pueden dar idea de otro tipo de patologías que pueden estar detrás de esta anemia. Entonces, es por ello la importancia del conteo de los reticulocitos. Ahora, estos reticulocitos, como podemos observar, van a estar aproximadamente, son el 1% del total de glóbulos rojos, ¿ok? Esto significa de que nosotros siempre tenemos que hacer la corrección, porque si un paciente tiene anemia, los reticulocitos pueden estar sobreestimados, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos la corrección? Básicamente con esta fórmula, que sí necesitan aprendérsela, en la cual es el porcentaje de reticulocitos que en ese momento nos muestra la máquina por el hematocrito del paciente en ese momento, entre el hematocrito normal, que casi siempre es un 45%,
entre un factor de corrección. El factor de corrección va a depender de esta cantidad del hematocrito. Básicamente, cuando va bajando cada 10%, va a aumentar 0.5, 0.5, 0.5. Es decir, cuando un paciente tenga anemia, es decir, un hematocrito del 15%, el factor de corrección va a ser mucho mayor, porque lo que va a hacer la médula es tratar de sacar la mayor cantidad de reticulocitos posible. En cambio, cuando el hematocrito sea normal, pues ya habíamos hablado de que es un 1% de los reticulocitos que van a lanzar, o va a ser lo normal que genere. ¿Okay? Entonces, si es menor a 2, podemos decir que esto no está generando la cantidad de reticulocitos necesaria. Mientras que si es mayor a 2, la cantidad de reticulocitos sí son los necesarios. ¿Okay? Y como les decía, a uno se le llama regenerativa y otra arregenerativa respectivamente. ¿Okay? Y este es un ejemplo fácil. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene un 6% de reticulocitos, entonces supongamos, y que su hematocrito de este paciente sea en 15%, entonces hacemos las correcciones, 6 por 15, entre el hematocrito normal, que sería 45, como es de 45 a 15, ha bajado aproximadamente, el factor de corrección sería 2.5, según el cuadrito que habíamos visto antes. Entonces, 2 entre 2.5, en realidad, su índice de producción reticulocitario vendría a ser 0.8, no 6%. ¿Ok? Entonces, es por ello la importancia de siempre corregir los reticulocitos. Ok. Y así como los eritrocitos tienen hemoglobina dentro, los reticulocitos también tienen hemoglobina dentro, ¿ok? También se pesan o se miden en picogramos y nos va a servir porque esto nos va a decir más o menos cuánto hierro o cuánto hemoglobina vamos a incorporar a los eritrocitos, ¿ok? Y esto nos va a decir rápidamente, o va a reflejar más o menos rápidamente el contenido celular de hemoglobina, nos va a decir si es que este paciente va a tener una deficiencia próximamente de hierro, ¿ok? Por ejemplo, nos podría servir para determinar a aquellos pacientes en los que tengan una inflamación crónica, por ejemplo, enfermedad renal crónica, o una infección en las cuales la ferritina, que es la forma de cómo se deposita el hierro en nuestro cuerpo, va a estar elevado porque además de ser un depósito, es un reactante de fase aguda. Entonces, en esos pacientes nosotros solemos ver de que está falsamente elevada, y por lo tanto nos podría servir este patrón, la hemoglobina reticulocitaria, para poder ver que estén los depósitos bajos, a pesar de que la ferritina no salga elevada. ¿Ok? Entonces, en un gran vista para lo que nos serviría. Y también hay un patrón que se llama fracción inmadura de reticulocitos, que más o menos nos va a decir de estos reticulocitos, nos va a medir las fracciones de aquellos que contengan más RNA. ¿Ok? Y nos va a decir si realmente este paciente va a tener una actividad eritropoyética normal. Por ejemplo, nos sirve para, en mi caso, por ejemplo, en mi especialidad, cuando tengo un paciente trasplantado que llega hasta 0, de casi todo hemoglobina, plaquetas, es un factor que nos puede llegar a determinar que este paciente ya se está recuperando medularmente y está volviendo a elevar sus defensas. ¿Ok? Muy bien. La siguiente parte del hemograma es el leucograma. ¿Okay? Básicamente lo he enfocado para tanto el leucograma como el plaquetograma de una manera más sencilla, porque vamos a hacer hoy el enfoque de anemia. ¿Okay? Entonces, recordar que en el leucograma lo que nosotros vamos a hallar es el análisis en realidad de cantidad de estos glóbulos blancos. Pero en los glóbulos blancos nosotros vamos a ver un recuento diferencial. ¿Ok? Vamos acá. Entonces, vamos a aquellos que tienen gránulos, que se llaman eosinófilos, basófilos y neutrófilos.
¿ok? Y aquellos que no van a tener gránulos, como el linfocito y monocito. Todos ellos van a tener un valor relativo que nosotros tenemos que observar, que esté dentro de los parámetros de este hemograma que nos vamos a observar, y siempre son en este orden, ¿no? El neutrófilo primero, en mayor proporción, luego le siguen los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos, ¿ok? A ver, una mnemotecnia que yo utilizaba era: ningún león mueve el bote, ¿ok? Entonces, para que ustedes recuerden cuál es el orden de mayor a menor de la concentración de estos leucocitos, ¿ok? Y luego vemos al plaquetograma, ¿ok? Normalmente, un paciente en condiciones normales debería tener de 150.000 a 450.000 plaquetas. También podemos ver en los histogramas, esto lo vamos a ver en los hemogramas también a la hora que nos muestra, de que van a tener también ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el volumen de cada plaqueta en su curva o campana de Gauss. Vamos a ver que también van a tener cierto volumen aproximado, y cuando este paciente no tiene, por ejemplo, plaquetas en una plaquetopenia severa, vamos a ver de que no hay ninguno, ¿no? Como observan acá. ¿Okay? Esto lo podemos ver como impedancia o mediante dispersión óptica, que es lo mismo, ¿no? Acá vemos que acá se concentran la mayor cantidad de plaquetas, mientras que acá este paciente no tiene plaquetas. ¿Ok? Muy bien. Y también hay el valor de volumen plaquetario medio para este tipo de pacientes, que también, como es volumen, nos va a definir aproximadamente, nos va a decir en femtolitros el tamaño promedio de estas plaquetas, que casi siempre manejamos el valor de 6.5 a 13.5, siendo nuestro valor de referencia 11, ¿ok? Entonces, ¿sí nos va a servir? Sí, porque, por ejemplo, es un parámetro que nos va a medir la función y la activación de las plaquetas. Por ejemplo, si yo tuviera una plaquetopenia inmune, es decir, mi cuerpo tiene anticuerpos contra las plaquetas, ¿ok? O PTI, lo que va a hacer nuestro cuerpo normalmente es: la médula ósea va a tratar de lanzar mayor plaquetas. Y esas plaquetas, al no tener toda su evolución total, van a ser plaquetas más grandes, ¿ok? Normalmente las plaquetas son pequeñísimas, y lo que va a hacer a la médula ósea, al tratar de lanzar más plaquetas para que mi cuerpo pueda tener plaquetas, es a lanzar plaquetas mucho más grandes. Entonces, al ver el volumen plaquetario medio, lo que nosotros vamos a ver es un volumen plaquetario mayor, lo cual indirectamente nos podría decir que esta médula sí está funcionando. Sin embargo, hay otras patologías en las cuales la médula no funciona y, por ejemplo, comienzan a bajar las plaquetas, y como esta médula no funciona, no va a tener que lanzar, no va a lanzar necesariamente plaquetas, y si las lanza, pues son una que otra, muy pequeñas. Entonces el volumen plaquetario medio va a ser normal o menor a lo normal, menor a 6.5. Entonces, indirectamente nos podría decir que esta función plaquetaria no está bien, y que podría tratarse de este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades a nivel de la médula. ¿Okay? Para esto nos sirve. ¿Okay? Acá tenemos un hemograma. Este hemograma es una fotito que me he prestado del Hospital Revaliati. Entonces, este es un hemograma, en realidad no está tan normal. ¿Okay? Normalmente nosotros deberíamos tener de 3.500 a 4.500 leucocitos, y acá vamos a tener más o menos, nos van a dar siempre el conteo absoluto y el conteo porcentual de la fórmula diferenciada. ¿Ok? Igual porcentaje, como les decía, ningún león mueve el bote. ¿Ok? Entonces siempre van a haber mayor cantidad de neutrófilos y finalmente menor cantidad de basófilos. Este es un hemograma anormal. Bueno, en mi servicio lamentablemente solamente tenía estos ejemplos, en lo cual vemos neutropenia, también tenemos linfopenia, un poquito de monocitosis, ¿ok? Sin embargo, esto sería el leucograma. Lo de acá, estamos viendo el plaquetograma, el eritrograma, ¿ok? Entonces, como les decía, nos va a dar un conteo de glóbulos rojos,
La hemoglobina, que también está disminuida, 9.5. El hematocrito, que más o menos en términos porcentuales el hematocrito va a ser siempre la hemoglobina por 3, aproximadamente. ¿Ok? 28.4%. El volumen corpuscular medio de este paciente, digamos, está entre 80 y 100 femtolitros, que está, digamos, normal, sería un normocítico. La hemoglobina corpuscular media también y la concentración de hemoglobina corpuscular media también está dentro de los parámetros normales, ¿ok? Y acá les decía el índice de anosocitosis, que es lo que nosotros podemos ver tanto en femtolitros como en porcentaje, ¿ok? Acá está un poquito elevado, lo que significaría que este paciente tiene deficiencia probablemente de alguno de hierro, o ácido fólico, o anemia megaloblastia. Estos son hemogramas para que más o menos ustedes tengan un contexto de pacientes post-transplantados. ¿Ok? Entonces, son pacientes que nosotros les ponemos quimioterapia, los dejamos en cero leucocitos, hemoglobina muy baja y plaquetas muy bajas. Entonces, a la recuperación hematológica esto es lo que podemos ver. ¿Ok? Y también tiene plaquetopenia, ¿no? 150.000 a 350.000 es lo normal, y vemos de que el volumen corpuscular, el volumen plaquetario medio está, digamos, en el límite, o está dentro de lo normal, significa de que la médula recién se está recuperando, como podemos ver, ¿no? Este paciente ya está recuperando sus neutrófilos. Y también podemos ver de que los reticulocitos, como el índice de reticulocitario, también nos lo da en este hemograma. Este es un hemograma tipo 6, un hemograma automatizado. Y también nos da la cantidad de hemoglobina reticulocitaria en picogramos. Es muy completo en realidad este hemograma. Y acá hay otro parámetro que no les había mencionado, que es la cantidad de glóbulos rojos nucleados. Que digamos, haciendo un parangón con los reticulocitos, son glóbulos rojos que al lanzarlos la médula ósea tan rápidamente, aún los lanzan con núcleos, ¿ok? Y eso lo podemos ver en nosotros en ciertas hemólisis, por ejemplo, cuando hay una hemólisis, aumentan estos glóbulos rojos nucleados, o cuando la médula ósea ha sido invadida por otras, por ejemplo, una infiltración por un cáncer, etcétera. Entonces, estos glóbulos rojos que normalmente deberían estar dentro de la médula, comienzan a salir, junto con otras formas, digamos, jóvenes de otros patrones de leucocitos, etc., ¿no? Entonces, este es un hemograma completo, como podemos ver, acá hay histogramas y hay diagramas de dispersión de los glóbulos blancos, ¿okay? Donde va haciendo un parangón, acá, por ejemplo, nos da el volumen de glóbulos rojos, como les decía, siempre tienen, más o menos se mantienen. Estos son normocíticos, normocrómicos, que es lo que ya hemos hablado acá. Y las plaquetas están un poquito hacia la izquierda, es decir, están dentro del parámetro, pero ya tendiendo a ser un poquito pequeños para lo que normalmente deberían ser, ¿no? Y este, que es un diagrama de dispersión, es básicamente de estos glóbulos blancos. ¿Okay? Según el grosor, el size, es decir, el ancho de cada uno de estos y la pesadez, o digamos, la cantidad de gránulos que tengan estos, va a ser de que pase menos luz por este diagrama. Entonces los que estén hacia la derecha son los que pesan más, son los más grandes, mientras que las que están a la izquierda son los más livianos, ¿no? En este caso los más grandes y que tienen más gránulos serían los neutrófilos, ¿no? Así en parámetros muy, muy rápidos. Entonces yo creo que con lo que he mencionado les va a ser mucho más fácil poder mencionar, no solamente ver cuánto hemoglobina tiene, cuánto plaquetas y leucocitos y se acabó, ¿no? Ustedes ya deberían, con base en lo que hemos estado viendo, ya poder desglosar bien un hemograma. ¿Okay? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? O de repente hay una pregunta acá en el chat. No, están dando sus nombres. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me escuchan? A ver. Creo que me hayan escrito su nombre.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ninguno tiene una pregunta? ¿Algo? ¿Todo claro? Al menos escriban, chicos, para saber que están vivos. Ah, ya. A ver. A ver, dice. Doctora, buenas tardes. Cuando hablamos de desviación a la derecha. Ok. Ujú. Cuando hablamos de desviación a la derecha. Ok. Los leucocitos, bueno, acá no lo he podido poner. Los leucocitos normalmente, vamos a ver de qué, lo vamos a poner acá. Okay. Estos, los que tienen gránulos, normalmente van a pasar por diferentes formas de maduración. ¿Okay? Cuando están menos inmaduros y las formas menos maduras o inmaduras salen a la sangre, a eso se le llama desviación izquierda. Cuando por el contrario salen las formas más maduras, digamos, a eso se le llama desviación derecha. ¿Ok? Normalmente lo que observamos, por ejemplo, en infecciones de manera más, digamos, de manera más frecuente es la desviación izquierda. Es decir, como acá observamos, por ejemplo, un neutrófilo que tiene varios bracitos, varios núcleos, ¿ok? Lo que nosotros observamos en la desviación izquierda son son neutrófilos que van a salir en sus formas inmaduras, ¿no? Como acá abastonados, ¿ok? No logran definir su núcleo, ¿ok? O así, ¿no? Que todavía están un núcleo por acá, otro núcleo por acá, ¿ok? Eso se le llama desviación izquierda. Y cuando ya son muchos granulocitos maduros, lo que nosotros le llamamos esos es la desviación derecha. ¿Ok? A veces en la desviación derecha también podemos ver de que salen mayor cantidad de linfocitos o monocitos con respecto a los granulocitos, ¿ok? Pero eso pasa básicamente por el tipo de infección, ¿ok? Por ejemplo, si es que salen más linfocitos, probablemente yo creeré que es una infección más vírica, una enfermedad vírica, mientras que si salen mayor cantidad hoy una desviación a la izquierda, probablemente yo pensaré en una infección bacteriana aguda, ¿no? Ok. Ok, muy bien, chicos. Entonces, supongo yo que igual todo está claro. Muy bien. Bueno, normalmente, ya siendo más de 45 minutos, normalmente no, la atención no es la misma. Entonces, antes de pasar este estudio de anemia, para los interesados, siempre me gusta promocionar mi carrera, mi especialidad, porque en realidad piensan que nosotros como hematólogos solamente vemos, o sea, nos encargamos de ir al microscopio y ver el microscopio. En realidad nuestra especialidad se encarga de tratar tanto enfermedades benignas como malignas, ¿no? Es decir, puedo ver como hematóloga una anemia, una plaquetopenia y las diferentes, muchísimas causas que tiene. Puedo ver trastornos de coagulación, que también formaría parte de la parte benigna, pero también puedo ver parte maligna, es decir, nosotros tratamos a pacientes con leucemias, con mielomas, con linfomas, ¿ok? Siempre me gusta aclarar esto porque piensan de que nosotros solamente vemos la parte del laboratorio, en realidad es muy completa la especialidad, ¿no? Ves tanta parte benigna, la parte maligna, y también hacemos los procedimientos como el aspirado de biopsia de médula ósea, que he visto que también tienen una clase, ¿ok? Muy bien. Dicho eso, vamos a empezar con el estudio de anemia. ¿Okay? El estudio de anemia en realidad es inmenso, es un montón. ¿Okay? Entonces les decía que normalmente, rigurosamente, si nosotros queremos hablar rigurosamente de qué es la anemia, es la disminución del número absoluto de estos glóbulos rojos que van a estar circulando en mi sangre. ¿Ok? Es decir, mi masa de glóbulos rojos reducida según se determina mediante estudios de volumen sanguíneo. O sea, deberíamos poder tratar de ver todo el volumen sanguíneo y de eso ver cuánto de masa tienen nuestros glóbulos rojos. Y si esto disminuye, pues el número absoluto
diríamos rigurosamente que eso se trata de la anemia. Pero para ello, para no poder, dado que es más difícil hacer eso, nos basamos en parámetros mucho más fáciles e indirectos. Ya habíamos hablado de la hemoglobina, del hematocrito y el número de conteo de glóbulos rojos en total. ¿Okay? Entonces, cuando hay una disminución de la hemoglobina, casi siempre o siempre va a haber una disminución del hematocrito, y casi siempre, porque no es siempre, va a haber una disminución de los glóbulos rojos totales. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo, doctora, va a haber una disminución de la hemoglobina, hematocrito, y no va a haber una disminución de los glóbulos rojos? ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías en las cuales disminuye la hemoglobina, disminuye el hematocrito y paradójicamente aumentan los glóbulos rojos. ¿Ok? Que sería ya tema de otro tema de exposición. ¿Okay? Pero para parámetros normales hay que recordar de que disminución de hemoglobina, hematocrito y de glóbulos rojos en total nos dirían que este paciente tiene una anemia. ¿Cuáles son los parámetros hematológicos normales en los adultos? Según la OMS, para una mujer y un hombre, una mujer debería tener más de 12 de hemoglobina y un hombre más de 13. ¿Okay? Pero esos parámetros de la OMS que nos repitieron desde siempre, en realidad estuvieron hechos para estudios nutricionales, nunca fueron hechos para hacer parámetros hematológicos normales o anormales. ¿Okay? Y es así que diferentes asociaciones más o menos nos dan estos parámetros que podrían estar más adecuados a la realidad, ¿no? Entre hombres 13.6 y 16.9 y mujeres 11.9 a 14.8. ¿Okay? Igual el hematocrito en hombres es entre 40 a 50 y entre mujeres entre 35 a 43. ¿Okay? Esto en realidad, como les decía, a mí me basta y me sobra de que recuerden la hemoglobina, cuál es lo normal y lo anormal. Porque esto, como les decía, en el hemograma casi siempre están los valores normales. Tienen que más o menos tener la idea, es cierto, pero no es necesario que se lo memoricen a rajatabla. ¿Qué deberían memorizar? La hemoglobina, deberían memorizar el volumen corpuscular medio normal, que es de 80 a 100. Como les decía, dependiendo del libro que uno consulte, puede variar. Yo siempre les digo que es de 80 siempre que ustedes recuerden los tipos de anemia. ¿Okay? Igual las plaquetas van de 150.000 hasta 350.000. ¿Okay? Esa es otra cosa que deberían acordarse. Y los leucocitos de 3.500 a 4.000, a 10.400, ¿no? Aproximadamente. Recuerden que estos parámetros se determinan, escogen una población y van viendo más o menos entre cuáles son las medias, promedios de cada uno de ellos. Significa de que hay otras personas que de repente no tienen ese valor y no necesariamente tienen anemia. ¿Okay? Entonces, les decía, ¿cuál es el ciclo de vida de los glóbulos rojos? Hay una hormona, que es la eritropoyetina, que está formada o se produce a nivel renal. ¿Okay? Entonces, esta eritropoyetina va a hacer de que ciertas unidades formadoras de colonias, que son predecesoras de los glóbulos rojos, o células precursoras primitivas o inmaduras, van a hacer de que estos se vayan dividiendo una sobre otra, una tras otra, ¿no? Primero la célula madre pluripotencial, luego ya aquella que se dedica a hacer megacarocitos y eritrocitos, la otra que solamente colonias eritroides hace, la otra que es primitiva, y luego comienza todo lo que les había hablado. Aquella que aún mantiene su núcleo, que es el normoblasto ortocromático, lo expulsa, luego viene el reticulocito, que es lo que habíamos hablado, que aún tiene contenido de ARN y ribosomas, y finalmente el eritrocito. ¿Ok? Este es un gráfico de manera mucho más, digamos, más fácil. ¿Ok? Entonces, digamos de que en el ciclo de vida, siempre que haya producción, por ejemplo, si yo tengo, digamos, como mujer, menstruación mensual, por cierto que siempre tenemos a tener más pérdidas de sangre que los hombres, entonces lo que va a pasar es de que los reticulocitos, mi médula ósea, va a tratar de producir más eritrocitos, más reticulocitos.
¿Ok? Finalmente, los reticulocitos van a estar en sangre periférica aproximadamente un día, como les decía, y de 3 a 4 días aproximadamente en médula ósea. ¿Ok? Luego pierden este RNA y finalmente se van a convertir en eritrocitos o glóbulos rojos. Les decía que aproximadamente van a valer aproximadamente un 1% del total de glóbulos rojos. ¿Ok? Pero el valor, digamos, el parámetro, más o menos lo que nosotros vamos a ver es de que va a ir a 0.52 a 2% en total. Es lo que vamos a encontrar en la sangre. ¿Ok? Entonces, si les decía que los glóbulos rojos aproximadamente son 5 millones por microlitro, si en los reticulocitos, para que pueda, normalmente se produce un 1%, aproximadamente estamos hablando de que diariamente hay 50.000 reticulocitos rondando en toda nuestra sangre para que haya una masa de glóbulos rojos estable. O sea, un 1% muere de los glóbulos rojos y otro 1% se va produciendo para que haya una, digamos, una producción estable y no se genere la anemia. La anemia se genera básicamente cuando no se produce este patrón que yo les acabo de mencionar. ¿Pueden ser muchas de las causas? Sí. ¿Ok? Ay, perdón. Este se coló. Ok. Bueno, vamos a ver para que nos sirva. Les decía que los glóbulos rojos normalmente, bueno, sí nos podría servir. Los glóbulos rojos normalmente tienen 1/3 de palidez, es lo que podemos ver acá normalmente. Y vemos que acá hay eritrocitos, digamos, un poco más grandes. Tienen la forma, impresionan como reticulocitos. Cuando hacemos una tinción bright acá, vamos a ver que de repente pueden tener una tinción media basófila, media azulada, ¿ok? Si utilizan un poco su imaginación como yo, ¿ok? Entonces, a estos nosotros podemos decir que podrían ser reticulocitos. Es una forma de nosotros también poder verla en la lámina periférica. Los signos y síntomas de la anemia, pues ya es harto conocido, en realidad van a depender de la rapidez con la cual se genere la anemia. ¿Por qué? Porque si es que la anemia ya ha sido crónica, son pacientes que ya vienen desde años perdiendo sangre, pues son pacientes que van a tolerar mucho mejor los síntomas de la anemia. De repente no tienen tanto dolor de cabeza, pero siempre sufrieron de pérdida, por ejemplo, de cabello, siempre estuvieron pálidos, etc. Pero si un paciente tiene una pérdida sanguínea, como una hemorragia, obviamente el paciente puede tener hipotensión ortostática, mareos, náuseas, vómitos, etc., ¿no? Dolor de pecho. También depende de la edad del paciente. Si estoy hablando de un paciente de mayor edad, probablemente si tiene una cardiopatía y viene con un dolor en pecho, probablemente ese paciente tenga una angina por la disminución de la hemoglobina, mientras que una persona de edad joven puede tolerarlo mucho mejor. Entonces depende mucho de cómo se instaura la anemia, si es de manera crónica o de manera aguda los síntomas. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos ver cuáles son las causas de la anemia, nosotros vamos a tener dos tipos de enfoque. El primer tipo de enfoque va a involucrar, va a decir el mecanismo fisiopatológico por el cual es causada la anemia. ¿Ok? Ese es el primer enfoque. Y el segundo enfoque es, lo único que podemos hacer es caracterizar la anemia a través del volumen corpuscular medio en los reticulocitos. Por eso les decía que es importante lo que habíamos explicado previamente. Ok. Entonces, si nosotros hablamos de enfoque cinético o fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros podemos tener anemia? Uno puede ser el primer escenario, sería de que nuestra médula ósea no genere o genere poca cantidad de glóbulos rojos. Ya vamos a ver por qué. La segunda es de que se logre generar, la segunda causa que podría estar pasando es de que se logre generar estos glóbulos rojos, pero por alguna causa estos glóbulos rojos mueran, se lisen, etc. en el camino. Y la tercera causa es de que tengamos una pérdida. Acá estoy poniendo una epistapsis, pero puede ser una hemorragia mayor, una cirugía, menstruación, etc. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan esta imagen, van a poder ver cuál es la causa de anemia rápidamente. Entonces, vamos a ir desglosando una tras otra. La primera, como les decía, es la disminución de producción a nivel de la médula ósea. ¿Ok? O sea, este.
¿Por qué puede pasar? Una, porque hay una disminución de la producción efectiva de estos glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y por qué puede pasar esto? Porque normalmente a nivel de nuestra médula ósea, para nosotros formar un glóbulo rojo normal, en general, todo lo que se genera dentro de la médula ósea, dígase plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, nosotros necesitamos ciertas cosas, ciertos nutrientes para poder desarrollar normalmente el ADN que tienen estos compuestos, ¿ok? Entonces, si hay un déficit de nutrientes, por ejemplo, en una anemia ferropénica, en una anemia megaloblástica, deficiencia de hierro, de deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, pues probablemente por eso sea la causa de la disminución de este glóbulo rojo. Lo otro es que hay un trastorno de la médula ósea. ¿A qué llamamos trastorno de la médula ósea? Esta médula ósea está enferma. Por ejemplo, tenga una leucemia, es decir, un aumento de glóbulos blancos que son malos, que se caracterizan por tener clonales y que son un aumento exuberante, por así decirlo. Entonces, esto va a desplazar la función normal de la médula ósea y va a disminuir la producción efectiva de estos glóbulos rojos. ¿Ok? Lo otro es de que haya una supresión de la médula ósea. ¿A qué se le llama supresión? Por ejemplo, cuando yo doy una quimioterapia, cuando doy radioterapia, vamos a eliminar la producción de los glóbulos rojos de manera intermitente, ¿ok? O sea, van a disminuir mientras yo dé la quimioterapia, mientras dé la radioterapia van a disminuir. Y lo otro es que haya un nivel bajo de hormonas gonadotrópicas, ¿ok? ¿A qué se le llama eso? Una disminución de la hormona de eritropoyetina, por ejemplo, en pacientes que tengan algún problema a nivel renal, una enfermedad renal crónica. Como les había dicho, la eritropoyetina se crea, se forma a nivel de nuestros riñones. Entonces, cuando estén enfermos los riñones, no va a haber quien produzca la eritropoyetina y por lo tanto no hay quien estimule la producción. Otras hormonas que están asociadas también a la producción de glóbulos rojos, sí, por ejemplo, a la hormona tiroidea, ¿ok? La TSH, básicamente ellas, ¿ok? Entonces, estas son las causas por las cuales puede haber una disminución de la producción efectiva. Y la otra causa es de que mi médula ósea sí logre formar glóbulos rojos de manera normal, glóbulos blancos, etc. Pero estos no están formados adecuadamente y finalmente mueren dentro de la misma médula ósea. A eso se le llama presencia de eritropoiesis ineficaz. De repente lo llegaron a formar el glóbulo rojo, pero es un glóbulo rojo que no es adecuado, que no tiene cantidad suficiente de RNA, que no tenga una membrana bien estructurada, etc. ¿En qué patologías podemos ver esto? En las anemias megaloblásticas, que tienen deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, en las cuales estos B12 y ácido fólico finalmente sirven para la producción del ADN de estos glóbulos rojos y por lo tanto son glóbulos rojos que no van a tener una adecuada formación. ¿Okay? Luego, que estos glóbulos rojos, lo que tengan adentro, es decir, la hemoglobina, la parte de las globinas no esté formada adecuadamente por ciertas enfermedades como la talasemia y tengan al no crear suficiente cantidad de globinas adecuadas, estas tiendan a ser glóbulos rojos que decanten ciertas, por ejemplo, cuerpos de Heinz, etcétera, y esto haga que el cuerpo lo reconozca como que es un glóbulo rojo que no sirve y por ello muere. ¿Okay? Y lo otro son síndromes mielodisplásticos que, para hacerlo más fácil, son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que no se logran formar adecuadamente, digamos, en el núcleo, etcétera, pero por algún problema clonal. O sea, no es por algún problema de vitaminas, ¿no? Acá es un problema ya clonal, digamos, más acercado al cáncer. ¿Okay? La siguiente causa es que haya una mayor destrucción de glóbulos rojos. ¿Okay? Es decir, la médula ósea lo produce, salen los glóbulos rojos,
Al estar dentro del torrente sanguíneo, estos mueren. ¿Okay? Acá están las anemias hemolíticas, ya sean adquiridas o que sean hereditarias, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en la cual, por tener una deficiencia de esta enzima, los glóbulos, finalmente el vaso va a eliminar estos glóbulos rojos. Y lo otro es que hay una anemia hemolítica inmune, es decir, anticuerpos que vayan contra los glóbulos rojos, se coloquen un montón de anticuerpos dentro de esta membrana eritrocitaria y finalmente el hígado y principalmente el vaso los logre macrofagocitar. Lo otro es de que por alguna causa hay un vaso muy grande, hiperesplenismo, con una función de macrofagocitosis muy elevada, ¿no? Y lo otro es de que esté circulando dentro de mi vaso sanguíneo, pero por alguna razón, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, o por algún tóxico, o por algún veneno, por ejemplo, veneno de alguna serpiente, por ejemplo, hagan una hemólisis dentro del mismo vaso. ¿Ok? Y eso se le llama hemólisis intravascular. ¿Qué van a tener estos pacientes? Pues la triada de palidez, ictericia, y muchos de ellos hepatoesplenomegalia. ¿Okay? Entonces ahí podríamos pensar de que se trata de una anemia hemolítica. Digamos a grandes rasgos. ¿Ok? Como les decía, esto puede ser a nivel extravascular como a nivel intravascular. A nivel intravascular les decía que el glóbulo rojo está circulando normalmente, por alguna razón se lisa y va a liberar todos sus contenidos finalmente a la sangre, es decir, va a haber hemoglobina libre, se va a llamar hemoglobinemia. A la vez esta hemoglobina se va a unir a alguna proteína porque es muy tóxica la hemoglobina suelta en sangre, por ejemplo en la albúmina, eso se le va a llamar metaalbuminemia. Y finalmente la hemoglobina llega a estar a las vías urinarias, a esto se le va a llamar hemoglobinuria, y cuando se quedan muchos tiempos en los túbulos colectores, va a aparecer un derivado de la hemoglobina que se llama hemosideриnuria. ¿Okay? Mientras que la otra causa es la causa extravascular. ¿Okay? Viene mi glóbulo rojo, les decía que puede ser macrofagocitado a nivel del vaso o del hígado, y esto se va a desglosar en las globinas, que finalmente se van a hacer en aminoácidos. El glóbulo rojo, el hierro, pues lo vamos a volver a utilizar, lo va a llevar la transferrina, que es su transportadora, y el otro patrón, que es la protoporfirina, que finalmente se va a convertir en bilirrubina no conjugada, pasar por el hígado ya conjugada, y finalmente lo vamos a ver como urobilinógeno en la orina o estercobilinógeno en las heces, ¿no? ¿Okay? Y la siguiente causa de la parte cinética es la pérdida de sangre. ¿Por qué podemos perder sangre? Por muchísimas causas. Puede ser una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja, algún tipo de sangrado traumático que hayamos tenido, en el caso de las mujeres la menstruación que sea abundante, pacientes que se dializan, pacientes que son donantes, digamos, que van reiterativamente a donar, no con una donación, ¿no? Sino estamos hablando de pacientes que muchas veces donan varias veces al año. ¿Ok? Muy bien. Y el siguiente abordaje sería el abordaje morfológico. Y acá sí nos va a servir lo que hemos estado viendo en la primera parte, que es contar cuántos reticulocitos para ver si es que esta es regenerativa o arregenerativa. ¿Okay? Cuando los reticulocitos salen muy elevados, muy altos, estamos pensando en dos causas. O que el paciente tenga una hemorragia aguda, o que el paciente esté hemolizando. Entonces, si clínicamente nosotros le hacemos las preguntas correspondientes y el paciente no está teniendo una hemorragia aguda, que digamos que nosotros podemos ver claramente, lo siguiente es que tengan una hemólisis, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya por parámetros, ya lo habíamos visto, qué es lo que se puede ver en este tipo de pacientes. Y lo otro es que tenga un recuento de reticulocitos normal o que sea bajo. Y acá lo que nos sirve es el volumen corpuscular medio. Acá toma importancia. ¿Ok? Y esto lo van a ver siempre, toda su vida. Entonces, ustedes al hacer ya están preparados para poder ver un hemograma de manera ya acuciosa, poder verlo exactamente. Entonces, ustedes ven una paciente que tenga un BCM mayor a 100, inmediatamente dicen, ok, esta es una anemia macrocítica. Hay diferentes causas para la anemia microcítica. Si está en volumen corpuscular medio es menor a 80,
Ok, entonces estamos hablando de una anemia microcítica. Y aquellos que estén entre 80 y 100, el volumen corpuscular, pues estamos hablando de una anemia normocítica que también puede tener ciertas causas. ¿Okay? Entonces, vamos a enfocarnos rápidamente en cada una de estas tres. ¿Okay? Este esquema me parece muy fácil. La macrocitosis, es decir, glóbulos rojos que nosotros veamos grandes, podemos dividirlos fisiopatológicamente, digámoslo, de tres formas. Una, que no se le esté dando la cantidad de recursos o nutrientes adecuados para la síntesis de ADN, como podemos ver en esta primera parte. ¿Ok? Y acá vamos a ver de que al no darle al glóbulo rojo la cantidad de nutrientes adecuados, pues va a tener una asincronía de la maduración tanto del núcleo como del citoplasma. Entonces podemos ver núcleos que no maduran totalmente, con citoplasmas que tampoco lo maduran normalmente y son glóbulos rojos mucho más grandes. ¿Okay? Acá podemos ver la deficiencia de vitamina B2 o ácido fólico, medicamentos como el metrotexate que interfieren en la síntesis de ADN, o para verlo de manera más cercana, tal vez un antibiótico como el trimestoprim sulfamethoxazol, que también interfiere en la síntesis de ADN. ¿Okay? La siguiente causa es que que el problema esté de que la máquina esté leyendo reticulocitos en lugar de leerme glóbulos rojos. Los reticulocitos, al ser un predecesor de los glóbulos rojos, van a ser más grandes. Entonces, al haber un aumento de reticulocitos, la máquina lo que nos va a decir es que el volumen corpuscular medio va a ser mayor, pero en realidad lo que está viendo son reticulocitos. ¿Ok? Muy bien. Esto es en el caso, por ejemplo, de anemias hemolíticas, en donde el cuerpo, en la médula ósea, va a lanzar rápidamente lo que tenga a la mano y va a lanzar formas jóvenes, dentro de ellas los reticulocitos. ¿Ok? Muy bien. La siguiente es pacientes que se recuperan de un trasplante o de la quimioterapia, entonces el BCM también va a ser alto por la misma razón que la anterior. ¿Okay? Aquellos que ya le estemos dando ya lo que necesitan, como el ácido fólico, la vitamina B12, nuevamente, entonces estos pacientes, al ya tener los recursos, van a tratar de lanzar rápidamente también los glóbulos rojos, pero lanzan lamentablemente rápidamente más reticulocitos, y eso es lo que lee la máquina. Igualmente para el sangrado, o aquellos en los que, por ejemplo, les demos eritropoyetina, entonces también la médula ósea, al ser hiperestimulada, va a lanzar reticulocitos rápidamente. Y la siguiente causa es de que tengamos un glóbulo rojo ya en la sangre, pero como el glóbulo rojo tiene una capa lipídica compleja, con proteínas, al haber una alteración en la composición de la membrana, por ejemplo, en el caso de algunas hepatopatías, que da alteración a nivel también de la membrana celular, nos va a dar un volumen del celular de los glóbulos rojos, ¿ok? Muy bien, entonces esas son las causas de las macrocitosis. Dicho esto, este cuadro ya va a ser mucho más fácil de explicar. Entonces, pacientes que tengan anormalidades en el metabolismo del ADN, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato, ¿okay? Metrotexate, algunos antirretrovirales, los más frecuentes, ¿okay? Aquellos en los cuales los glóbulos rojos tengan que salir rápidamente o estresados, así entre comillas, ¿okay? Por ejemplo, en un sangrado, donde haya mucha reticulocitosis, ¿ok? Y en las otras, que todavía no se saben las causas, como el hipotiroidismo, el alcohol, que finalmente puede generar una hepatopatía y que por medio de la membrana también aumenta el tamaño de los eritrocitos, y por otras causas que no conocemos aún, como el mieloma múltiple. ¿Okay? Esas son las causas más comunes. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a nivel de la lámina periférica. Normalmente el glóbulo rojo tiene el tamaño del núcleo de un linfocito. Entonces, si tuviéramos acá un linfocito, probablemente sea el mismo tamaño que este. Pero acá vemos que ya son macrobalocitos, es decir, glóbulos rojos gigantes. ¿Ok? Entonces, eso significa de que al ponerle en mi máquina, el volumen corpuscular medio va a ser mayor a 100. La contraparte es de que el tamaño sea muy pequeño. Normalmente el tamaño del glóbulo rojo es de 7 a 8 micrómetros. Entonces, como les decía, normalmente es el tamaño de un núcleo de un linfocito, pero acá vemos que es mucho más pequeño. ¿Okay? Si me lo van a seguir con el cursor. ¿Okay? Y nosotros
al unirlo a otras formas o a otras cosas que encontremos en las láminas periféricas, podemos más o menos definir por qué es la causa. ¿Okay? Como vemos acá, no es 1/3 de la palidez, sino es más de 1/3 de la palidez, son glóbulos rojos pequeñitos. ¿Okay? Y dentro de las causas, también es una manera fácil de poder saber por qué se causa la microcitosis. Recordemos que el glóbulo rojo va a tener hemoglobina dentro. Cuando la hemoglobina, digamos, lo comenzamos a desglosar, si el problema está al nivel de las globinas y hay un problema a nivel de la formación de las globinas, pues a través de la síntesis de hemoglobina, perdón, de globina, este problema se le va a llamar talasemia. ¿Okay? Si el problema está a nivel del grupo M, acordémonos que el grupo M tiene dos partes, el hierro y las protoporfirinas. Si el problema está a nivel del hierro, tanto por deficiencia de hierro, porque hay una inflamación crónica que no permite la absorción de hierro, el problema va a ser por este lado. Sin embargo, cuando hay un problema a nivel de las protoporfirinas, pues esto se le llamará anemia sideroblástica. ¿Cuáles son las 3 causas más frecuentes de anemia de microcitosis? Son primero el déficit de hierro, el trastorno de anemia o inflamación crónica y la alfa-beta talasemia. Muy bien. Perdón. Uno u otro. Ok. Muy bien. Entonces, rápidamente, porque no forman sin parte de la clase, la absorción de hierro me parece muy importante para que ustedes puedan comprender más adelante algunos patrones de la anemia ferropénica. ¿Okay? Normalmente el hierro, lo que nosotros logramos absorber, se va a través del duodeno y yeyuno, que es donde se absorbe la mayor cantidad de hierro, y finalmente, al llegar al enterocito, pasa el enterocito, llega a la sangre y hay un transportador que se llama transferrina. Esta transferrina lo puede llevar hacia depósitos grandes como el hígado o también puede llevarlo a los macrófagos. ¿Okay? Y otra parte se queda a nivel de la hemoglobina circulante o el macrófago ya se lo puede dar cuando lo necesite. ¿Okay? Entonces, si hiciéramos al enterocito le hiciéramos un close-up, viéramos de que el enterocito también tiene sus transportadores dentro de todos los nombres que ustedes acá se acuerden. Acuérdense de la ferroportina, que digamos es la puerta a nivel de la membrana vasolateral que va a permitir que el hierro pase de la membrana basal, por donde se absorbe el hierro, hasta la parte vasolateral o por detrás, donde va a pasar para la sangre. ¿Okay? Esta ferroportina lo que va a hacer es permitir el pase del hierro. ¿Okay? Es una puerta del hierro. ¿Y por qué es tan importante y por qué se lo repito una y otra vez? Porque cuando hay una inflamación crónica, por ejemplo en anemia por enfermedades crónicas, va a haber un aumento de una proteína que se llama hepcidina. Y esa hepcidina va a evitar de que esta puerta de ferroportina se abra. Entonces el hierro, a pesar de que pueda ser absorbido, se queda dentro de los enterocitos y no se puede absorber. No podemos ver todo este proceso de la izquierda que acabo de mencionar. Eso es básicamente lo que pasa, rápidamente. ¿Okay? Y llegamos a la anemia normocítica, que básicamente son anemias de enfermedades crónicas o de infecciones. ¿Okay? Como les decía, hay una proteína que se llama hepcidina. ¿Okay? Esta hepcidina está formada en el hígado y va a producir interleucina 6. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es de que disminuya la absorción y el pase de los enterocitos a la membrana vasolateral del intestino, ¿ok? A la membrana vasolateral y pase finalmente al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces esas son las causas en las cuales cuando hay inflamación, dígase en infecciones o en enfermedades como cáncer o enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, vasculitis, podemos ver de que hay esta activación de la hepcidina, un aumento de la interleucina 6, que finalmente va a disminuir tanto la absorción a nivel de los enterocitos o como los macrófagos que ya tienen hierro, va a evitar la salida del hierro hacia los depósitos como ferritina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ya más o menos ir redondeando el tema, dentro de las causas cinéticas que habíamos visto de la anemia, vamos a tener una, la disminución de la producción a nivel de la médula ósea,
que a pesar de que se pueda producir los glóbulos rojos, estos mueran, o la otra son las hemorragias. Entonces hay preguntas que nosotros podemos ir haciendo al paciente, si el sangrado es ahora o ha sido mucho antes, si existe evidencia o existe evidencia de que haya destrucción de estos glóbulos rojos, en los cuales en hemólisis podemos ver que al eliminar estos glóbulos rojos va a haber un aumento consecutivo de la lactato deshidrogenasa, va a haber una disminución de una proteína que normalmente trata de capturar esa hemoglobina que se llama aptoglobina. Entonces, al estar muy ocupada esa aptoglobina tratando de poder tomar las hemoglobinas, esta aptoglobina en suero va a estar disminuida. Y lo otro, como habíamos visto en la fisiopatología, es de que aumenten las bilirrubinas, ¿ok? De manera indirecta. Entonces, esto nos podría dar una evidencia también indirecta de que haya una mayor destrucción de glóbulos rojos. Lo otro es de que haya una causa por la cual la médula ósea esté suprimida, ya lo decíamos en quimioterapia, radioterapia o pacientes que hayan tenido deficiencia nutricional de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Ok? Y bueno, la siguiente pregunta ya queda madura porque es lo mismo, ¿no? El paciente tiene deficiencia de hierro, o sospechamos que lo tiene, o sospechamos que pueda tener una deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. ¿Okay? Y en esta lámina, lo que he querido poner es de que a la par de que nosotros hacemos el hemograma automatizado, es muy importante hacer las láminas periféricas a la par. ¿Okay? La lámina periférica lo que nos va a permitir es poder ver algunas otras digamos, pistas. Por ejemplo, en esta primera, además de que hay macrocitosis, vemos a un neutrófilo hipersegmentado, ¿okay? Con 6 lobulaciones cuando en realidad no debería tenerlo. Entonces esto nos va a dar la pista de deficiencia de vitamina B12, ¿okay? O una anemia megaloblástica. Por ejemplo, podemos tener una anemia en la cual los glóbulos rojos tengan un cizallamiento, vemos que están como rotos, ¿ok? Esto nos podría decir que lo que observamos acá son esquistocitos. Nos podría orientar a que es una patología que se llama PTT, ¿ok? Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver que son glóbulos rojos con forma de lágrima, que nos podría decir de que podría estar asociado a una mieloptisis o a una mielofibrosis, ¿ok? Y lo otro es de que hay una reacción leucoeritoblástica, en las cuales, como les decía, hay un aumento de los glóbulos rojos nucleados, pero también formas inmaduras de los leucocitos como mielocitos, promielocitos. Y este me parece que es un flujograma muy fácil de entender. Entonces, si nosotros, a la vez que detectamos la anemia, lo que podemos hacer es ver el BCM, el volumen corpuscular medio, ¿ok? Y lo podemos subdividir. Ya hemos visto que el volumen corpuscular bajo, si es que lo asociamos a algún tipo de deficiencia de hierro, podemos ver que es una deficiencia de hierro. Si es que pensamos de que tiene una patología a la par, estamos pensando en anemia por enfermedad crónica, infecciones, inflamación. Y también podemos poner otras causas que ya hemos hablado por anemia sideroblástica o talasemias. Si es que es un incremento del BCM, podríamos pensar de desórdenes mielodisplásicos o SMD, en los cuales los glóbulos rojos van a ser glóbulos rojos grandes, que no están bien formados, con características displásicas. ¿Ok? O podemos pensar de que tiene una deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, y nos podría orientar hacia esas causas. Y lo otro es que la máquina lea erróneamente que hay un incremento de reticulocitos o enfermedad a nivel del hígado. Y lo otro es finalmente que sea un volumen corpuscular normal, en los cuales podemos ver otras causas, normalmente casi siempre son enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia renal o presencia de sangrado o hemólisis a la par. ¿Okay? Y básicamente eso era, ¿no? En realidad, el enfoque de anemia es muy grande. He querido darles solamente las pautas de algunas de ellas, sobre todo en base a lo que hemos trabajado al inicio de esta exposición, y espero que hayan podido aprender bastante, y si tuvieran alguna pregunta, por favor, díganmela. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos una pregunta. Diego Méndez nos dice,
¿En qué se diferencia las macrobalocitosis y la macrocitosis? ¿Y cómo se diagnostica la talasemia en el hemograma? La macrobalocitosis, digámoslo así, es cuando nosotros observamos a nivel periférico, a nivel de sangre periférica, que el glóbulo rojo tiene un tamaño grande, pero que a la vez toma una forma de óvalo, ¿ok? Medio ovalado, ¿ok? Pero también formaría parte o está dentro de la macrocitosis. Y la macrocitosis tal cual es cuando nosotros laboratorialmente decimos que hay un BCM mayor a 100, ¿ok? ¿Cómo se diagnostica la talasemia en el hemograma? En realidad no hay un diagnóstico tal cual de la talasemia en el hemograma, pero sí hay patrones, como les había mencionado, una, que el RDW o el índice de anocitosis sea elevado, normalmente mayor a 15, y que a la vez tenga una concentración de hemoglobina corpuscular media mayor. Eh, perdón, estamos hablando, sí está bien, que tenga una concentración de hemoglobina corpuscular media mayor. ¿Ok? ¿Me logran ver Ok. la pantalla? Sí, doctora, sí se logra ver. Tenemos una segunda pregunta. Eh, Ujú. en caso de TBC miliar, ¿por qué se produce anemia? Ok. A veces, en realidad, sí está descrito, son muy pocas las veces que he visto, pero sí he visto un par de veces, que la tuberculosis, perdón, en la tuberculosis puede que esté infiltrando a nivel de la médula ósea. Ese es uno, es por una de las patologías que esté disminuida la formación de glóbulos rojos. Lo otro es que la tuberculosis es una enfermedad crónica. Entonces, como ya habíamos hablado, las enfermedades crónicas normalmente este, también hay una inflamación crónica y por lo tanto puede haber una anemia por enfermedad crónica. ¿Okay? Pueden ser varias las causas. Entonces hay que, normalmente lo que había explicado de cómo se forma la anemia, pues es no solamente es una de las causas, ¿no? O sea, no solamente váyanse y piensen de que cinéticamente puede ser por una disminución de la producción de glóbulos rojos, como le había mencionado, no que a la vez el paciente puede estar sangrando y crónicamente esté perdiendo sangre, y a la vez hierro y a la vez ácido fólico. Entonces, este enfoque cinético que les había mostrado, pues es muy variable. Gracias nuevamente, doctora. Chicos, si tuvieran otra pregunta. em, bueno, en todo caso, agradecerle, doctora, por su participación el día de hoy. Creo sé muy bien que a los chicos le ha gustado la ponencia y van a sacar provecho de todo esto, ¿no? Así que esperamos tenerlo nuevamente en próximas ocasiones y pues ya le doy pase tal vez para que se despida de sus últimas palabras, porque creo que ya se encuentra en la sala la doctora Deili Angulo. Bueno, muchísimas gracias. Espero sobre todo hayan enfocado la parte del hemograma, que como les decía, a veces muy olvidado de la parte del hemograma para nosotros, y deberían ya han visto la importancia del porqué, la importancia y el por qué tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo todos los parámetros. Entonces, a partir de ahora ya no van a ver solamente la hemoglobina, las plaquetas y los leucocitos tal cual, sino ya van a poder diferenciar mediante los índices, etcétera, cada una de estas patologías.